Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorelei, nuevamente aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de varios temitas que en realidad están entrelazados unos con otros, salvo uno de ellos que vamos a hablar al final. Por si acaso, en esta oportunidad también estoy haciendo el video sin guión, y es que si lo hago con un guión previo, la verdad es que me demoro muchísimo haciéndolo y termino grabando en la noche y hasta editar, todo se me complica, así que prefiero grabar temprano y editar más tranquila. Sin embargo, si por ahí, y es la última vez que lo voy a aclarar y explicar, si por ahí digo alguna tontería o divago mucho, excúsenme. Y como les digo, es la última vez que comento esto. Bien, vamos a hablar primero acerca de uno de los temas que más ha estado en boca de las personas ayer, y es la persecución de una periodista de Canal N por parte de simpatizantes de Perú Libre. ¡Vente, patria! ¡Por tu culpa estamos así! La periodista, que fue perseguida por los simpatizantes de Perú Libre, presentó una nota en Canal N en la que indica lo siguiente. Con palos y gritos, simpatizantes de Pedro Castillo agredieron a quien escribe y al camarógrafo Carlos Brown. Luego que el hombre que hizo de maestro de ceremonia durante la actividad de Pedro en la Merced, Huamanga, Ayacucho, se refiriera a todos los periodistas que cubríamos sus actividades como prensa mermelera. Que no dejarnos manipular por esos medios mermeleros que malinforman. Esto ocasionó que mientras la persona hablaba, esta reportera reciba una patada en la espalda y Carlos Brown, nuestro camarógrafo, reciba un palazo en la cabeza y espalda. Luego de los gritos de prensa mermelera, el candidato se refirió a los medios de comunicación, lo que ocasionó que sigan los insultos. Seguro que para la próxima semana nos van a sacar otras cosas, porque el terruqueo que han hecho con el pueblo, con los maestros y con el pueblo peruano no les ha funcionado. El terruqueo, el chavismo, el comunismo no les ha funcionado. Pero vamos a, en su momento oportuno, también les vamos a hacer llegar algunos informes que acaban de llegar a nuestras manos. ¿Cuánto ganan los que conducen los programas de televisión? ¿Y quién les paga? En el video anterior, en el que se ve a las personas corriendo detrás de la periodista y el camarógrafo, al final hay alguien que les grita, claro, que les grita: prensa mermelera, por culpa estamos así, corrupta, ¿cierto? Bueno, ustedes ya saben, o bueno, los poquitos que me ven ya saben cuál es mi opinión respecto a la prensa. Y mientras esta siga recibiendo millones de soles por parte del Estado, mi forma de pensar no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Sin embargo, no es momento para hablar respecto a ese tema. Hay que esperar a que pasen unos días y que las aguas se calmen, y tal vez podríamos volver a comentar al respecto en caso surja alguna situación que nos haga hablar de eso, ¿no? Que yo sí tengo en mente un tema, pero no es el momento adecuado. Hay que esperar a que las cosas se tranquilicen. Sin embargo, a pesar de todo, a mí sí se me hace complicado vincular lo sucedido ayer directamente con Pedro Castillo. Sé que el que hizo de maestro de ceremonia se refirió a ellos como prensa mermelera, y que Pedro Castillo, como ya les enseñé también, comentó que iba a mostrar, iba a evidenciar ciertos contratos por parte de la prensa, o los contratos por parte de la prensa no, por parte de los periodistas con los canales de televisión o las empresas. Igual, para mí esto no implica necesariamente que los actos de terceros, las decisiones de terceros sean culpa directa del candidato, ¿no? No es que veamos a Pedro Castillo tampoco diciendo: sí, vayan detrás de la prensa mermelera, persíganlos. O sea, no se ve que esté haciendo eso, pero sí creo que debemos pedirle, exigirle a los candidatos, especialmente a Pedro Castillo en esta ocasión, que también le exijan a sus seguidores que guarden el respeto tanto por los periodistas como por simpatizantes de otros partidos. Por otro lado, la persecución que le hacen a
la reportera y el camarógrafo, a mí me parece un sinsentido. Ellos realmente no tienen la culpa de nada. Lo que están haciendo es justamente ir y poder cubrir lo que el candidato está haciendo para que los canales puedan transmitir la campaña de ambos de los candidatos. Entonces gritarles a ellos que son los mermeleros, creo que no tiene sentido. Al final ellos lo que hacen es enviar la información y lo que el que conduce el programa de televisión dice es otra cosa. Por otro lado, el señor Castillo, como les comenté, habló acerca de los contratos de los periodistas. Y en ese caso hay que tener algo claro. A mí no me parece que el candidato amenace a los periodistas con que va a revelar cuánto ganan o cuánto no ganan. Si lo que han firmado es entre privado y privado, el señor Castillo no tiene por qué meterse ahí. Al final cada quien negocia cuánto va a ganar, cuánto le van a pagar o cuánto no le van a pagar. Sin embargo, se está hablando de otros temas referentes a dinero adicional que pueda recibir el periodista a raíz de consultorías, asesorías, charlas, etcétera. Bueno, ahí sí habría que ver tal vez quiénes son los que están contratando a estos periodistas, especialmente si esas asesorías, charlas o consultorías son dadas al Estado, ¿no? Ahí sí sería interesante, si es que el señor Castillo tiene la información, poder verla, analizarla para saber de qué va. Pero si el señor Castillo se para ahí en su meeting a decir eso sin prueba alguna, entonces mejor que no diga nada, porque realmente lo que está haciendo es asustar más a la gente, incentivar a que se moleste, a que se sienta más fastidiada por un sentir que evidentemente muchos tenemos, y eso no está bien. Si va a salir a hablar algo, tiene que ser con pruebas. Hay algo que sí quiero mencionar que me parece importante, y es que este fastidio por parte de simpatizantes y también por parte de Castillo, de Cerrón, hacia la prensa es bastante constante, porque miren, una cosa es tener una opinión, como la tenemos mucho, acerca de el tipo de información que dan los medios de comunicación debido a ciertos contratos que puedan tener con el Estado, y otra cosa es agredir tan directamente a los periodistas. Por ejemplo, ayer, como ustedes ya vieron, pasó esto con la señorita, creo que se llama Stephanie Medina, pero esa no es, este no es el único caso. Anteriormente, como bien saben, y también les mostré el video, han agredido a uno de los reporteros de PBO, que se llama Marcial Vilela. Posterior a eso, unos cuantos días después, también agredieron a un reportero gráfico. Me parece que no fue una agresión física, no estoy segura. Algunos dicen que sí, pero a mí me parece más que fue una agresión verbal. A un reportero gráfico de Diario 1. Un tiempito después, también les puse en uno de mis videos un reclamo de una de las periodistas de Al Estilo Juliana, en el que indica que no dejaron a la mayor parte de la prensa ingresar para cubrir un evento de Castillo, que simplemente le decían, no, ustedes no entran. ¿Usted se ratifica en el cambio de Constitución? ¿Cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Señor Castillo, ¿usted se ratifica en el cambio de Constitución? A ver, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues puede conversar con la prensa. Buenos días, Zorrito. ¿Por qué usted amenaza a los supermercados? ¿No está de acuerdo con Gracias. ¿A qué se debe? Señor Castillo, ¿puede responder? ¡Bueno, presidente! ¿Puede responder a la prensa? Señor Castillo, ¿puede usted conversar con nosotros? Sácalo. ¿Puede conversar, señor Castillo? Una consulta. El trato que dan la gente de Pedro Castillo, nos están alejando, no conversa con nosotros. Ese es el claro interés de ellos a la prensa, el trato que nos está dando. Señor Castillo, cuidado, ahí vemos, entonces nosotros no habla con nosotros este instante y abandona su local partidario. Las personas que cuidado, sicario, cuidado. Incluso nos tratan de sicarios. Hemos tenido la entrada del señor, en eso su personal de seguridad, hombres con polo negro que tenían la insignia donde decía licenciados de las Fuerzas Armadas, no sabemos si lo son o no, pero tenían todos ese polo, nos atrincheraron, nos empezaron a empujar y no nos dejaron pasar. Mi compañera que estaba a mi costado, y a ella sí la miraron y le dijeron, tú eres de tal medio, ya, tú sí entra.
y la dejaron pasar, y cuando yo quería entrar junto con ella, porque estaba a mi costado, estos hombres de negro, me pusieron las manos delante y me empujaron, me dijeron, no, tú no pasas. Y lo revientan de a 3 y le meten un golpe en la cara. Me lo acaban de mandar. Hay un impulso, hay un discurso muy agresivo que ya evidentemente está empezando a expresarse no solamente a nivel hablado, sino obviamente ya a través de manifestaciones físicas. Responde sin duda a un esquema, yo creo, absolutamente premoderno, y por eso me sorprende, o mejor dicho, no me sorprende, sino que Verónica Mendoza ha quedado ya desenmascarada al apoyar justamente a esta gente. No es demócrata. Ok, Verónica apoyará lo que mejor tenga que hacer, ese es su tema político y tal. Posteriormente, bueno, lo que acabamos de ver a la periodista Stephanie Medina, y hoy justamente el periodista Carlos Paredes ha hecho una denuncia en su Twitter. Él está en Huancayo y investigando un poco más acerca del tema de Cerrón, entiendo, y dos mujeres exactamente, se le acercaron a empezar a gritarle, pero una de ellas le dio una bofetada. Que es verdad. Yo soy la señorita Patricia Pérez Rafael. ¿Cómo está, señora? Mucho gusto. Según Encantado. usted, yo soy la agraviada. ¿Qué has vendido? Esa es la agresión de la mafia de Cerrón, ¿ves? Esa es la agresión. Ustedes han visto, colegas. Señor. La mamá de... Y entonces, ya no es un solo caso, son varios casos que se vienen dando. Y anteriormente, o bueno, recientemente mejor dicho, también han salido denuncias de periodistas de Junín que, habiendo sido oposición a Cerrón, han sido agredidos. Es cierto que no hay pruebas de que haya sido Cerrón el que ha enviado a esta gente a lastimar a los periodistas, pero es raro o es coincidente que justamente hayan sido periodistas de oposición los que han sido atacados. Entonces, esto ya no van siendo casos aislados, sino al contrario, son como que sucesos que se han estado dando que ya parecen sintomáticos. Entonces hay que tener cuidado con ese tema, hay que nuevamente ver por quién estamos votando y qué tanto se está poniendo en peligro la libertad de expresión, por mucho que seamos críticos con la prensa y con el trabajo que hacen. Porque imagínense si hubiese sido, por ejemplo, López Aliaga, el que hubiese hecho un comentario parecido al de Castillo e inmediatamente un grupo de simpatizantes hubiese perseguido cual cacería de brujas a los reporteros y al camarógrafo. Ahorita al hombre seguramente ya lo hubiesen ido a buscar con antorchas a su casa y estarían haciendo una vigilia y estarían lavando banderas o qué sé yo. Entonces hay que ser justos, y si bien no se puede atribuir directamente al candidato, sí hay que tener en cuenta que no es un solo caso, ya son varios que se han estado dando a lo largo de esta campaña, además de las denuncias que vienen de Junín. Entonces, ojo con eso. Por otro lado, tenemos a quienes justifican, ¿no? Por ejemplo, a la señora Verónica Mendoza, que, si no me equivoco, esta entrevista es de ayer, y ella, muy enérgica como siempre, se refiere a la situación que sucedió con la periodista ayer. Ya que acabamos de escuchar las nuevas declaraciones del señor Pedro Castillo, ¿qué opina usted de lo que ha dicho con respecto a exponer, dar a conocer los sueldos de algunos conductores de televisión? Bueno, creo que el señor Castillo legítimamente está respondiendo de alguna manera, ¿no?, a esto que la propia ciudadanía ha constatado, y sale incluso, ¿no?, se pone en evidencia incluso a través de los sondeos de opinión, y es que hay una percepción de que los medios de comunicación han estado sesgados, ¿no?, y no han permitido que quienes queremos un cambio, y el profesor Castillo en particular, puedan exponer sus propuestas. Por el contrario, han sido objeto de permanente terruqueo, ¿no?, como se dice ahora, de estigmatización. Pero creo que es justamente un llamado de atención para que todos, no solamente medios de comunicación, sino los diversos sectores políticos, sociales del país, nos escuchemos, más allá de los estigmas, de los prejuicios. Como ven, tan tajante y vehemente como siempre la señora Mendoza cuando se trata de actos de injusticia, ¿no? Le preguntan acerca de las declaraciones del señor Castillo respecto a revelar la información de los sueldos de los periodistas, y en lugar de, como
yo creo que hubiese hecho si este sería, o si este caso se trataría de otro político, en lugar de decir primero quiero solidarizarme con la periodista y el camarógrafo que han sido perseguidos y han sido víctimas de este acto de agresión, no, se pasa directamente, muy cómodamente, a responder la pregunta de la periodista, de la conductora. Y básicamente lo que dice es que, bueno, que los medios han sido muy sesgados, y yo no les voy a mentir, sí, a mí me parece que la mayor parte, no todos, pero sí que la mayor parte de programas de televisión tienden más a la candidatura de Keiko Fujimori, pero sin embargo sí se informa en la mayoría también de canales de televisión sobre la campaña de ambos candidatos. Yo creo que en todo caso acá lo que los periodistas deberían hacer es ser más transparentes al respecto. Por ejemplo, en el 2016 había una tendencia muy marcada hacia apoyar a la candidatura de PPK, y en ese caso la señora no se quejaba, ¿no? ¿Por qué sería? Porque ella también salió a apoyarlo, ahí sí no decía nada. Luego dice que no se ha permitido que los candidatos, específicamente Pedro Castillo, pueda exponer sus propuestas. Bueno, no, el tema no es así, hermanita. Lo que pasa es que el señor Castillo se corre de los periodistas, no es capaz ni de responderle tranquilamente a los reporteros que se acercan a hacerle consultas. Si lo invitan, y por ejemplo en Willax, varios de los conductores han dicho que más de una vez lo han invitado y no quiere ir. Varios otros programas, como por ejemplo el de Mávila Huertas y el de Juliana Oxenford, también dicen que lo están invitando y no quiere ir. Entonces, ¿qué es eso que no le han permitido? No es que no le han permitido, el señor tiene miedo, iba a decir otra cosa, pero bueno, el señor tiene miedo, parece que, no sé por qué no puede sentarse a responder preguntas tranquilamente para justamente hacer lo que ella quiere, exponer sus propuestas. Pero si no acepta a los periodistas, ¿cómo va a exponerlas? Entonces, que no se hagan acá tampoco las víctimas, ¿no? Y también comenta que han sido víctimas, o algo similar, de terruqueo y de estigmatización. A ver, nadie, por lo menos de los que yo veo, de los conductores que yo veo, se ha referido al señor Castillo como terrorista. Lo que sí he escuchado que han comentado los señores de Willax es que nadie los terruquea, se terruquean solos. Y es que sí, ¿saben por qué? Por los vínculos que tienen, por que sus candidatos al Congreso, por lo menos un par de ellos, defienden a terroristas, como por ejemplo el señor Guido Bellido, el que le rendía un homenaje a Edith Lagos y que le decía a una periodista que le preguntaba acerca de Sendero Luminoso: oye, ¿y tú qué tienes contra Sendero?, le decía el señor, ¿no? Entonces, hay personas alrededor que nos dejan dudas al respecto, y como el señor Castillo no es capaz de responder preguntas, no es capaz de ir a sentarse con los periodistas para esclarecer las cosas, sucede esto, que la gente se va quedando con una idea, y no porque los periodistas digan que es una u otra cosa, sino porque hay tanta información que la gente no es tonta y va sacando sus propias conclusiones. Y sí, el señor Castillo no es terrorista, claro que no ha cometido actos como en su época, ¿no? Por ejemplo, asesinar o cosas así. Sin embargo, sí, tiene vínculos con gente de Movadef, entonces no es que se terruquee. Por ejemplo, ¿por qué no sale a explicar en qué situación o por qué tiene fotos en las que sale abrazado con Osvaldo Esquivel Caicho, quien era secretario de prensa de Movadef, que tiene fotos con Tito Rojas, que fue parte de la cúpula de Movadef también, o con Lucio Cayo Coya, quien fue secretario de Movadef y uno de los que acordaron nombrar a Castillo como presidente del nuevo comité de lucha en el 2017. Entonces, en lugar de estar victimizándose y diciendo, ay, me terruquean, ¿qué se siente? Que diga, ok, pónganme las imágenes y yo voy a explicar exactamente por qué es que estoy junto a estos señores, y con una explicación coherente les voy a decir por qué es que yo no tengo nada que ver con ellos. ¿Por qué no hace eso? Por otro lado, y justamente a raíz de este tema del terruqueo y aprovechando
esta victimización de que los terruquean, los estigmatizan, vamos a pasar al otro tema del que les quería comentar, y es sobre Anaí Durán, quien era jefa del plan de gobierno de Juntos por el Perú. Y ayer Milagros Leiva presentó información sobre ella. Uno de los datos que reveló es que ella era pareja de un condenado por terrorismo perteneciente al MRTA, y con él tuvo un hijo. Sin embargo, ya están separados desde hace 9 años, según declaraciones de la misma Anaí Durán. Respecto a esto, bueno, no hay que centrarnos en que si fue pareja de alguien o no. Otra vez, no nos podemos hacer responsables de actos de terceros. Sin embargo, Milagros Leiva sí presentó información adicional que a mí sí me parece delicada, importante a tomar en cuenta. Y es que ella fue una de las que firmó un documento en el que se solicita que a Víctor Polay junto a otros sean trasladados a un centro penitenciario civil. En todo caso, que la señora Anaí Durán salga a confirmar o a negar si esto es verdad, pero por lo menos en el documento que Milagros Leiva presentó se ve su nombre ahí. Y lo llamativo de este documento es justamente lo que indica Milagros Leiva. Yo no lo he leído porque esa parte del documento no se ve, pero Milagros Leiva indica que dice que no más silencio contra la estigmatización de los presos políticos, refiriéndose a los sentenciados por terrorismo. Y algo que sí se lee y que ahí ustedes lo pueden ver es que lamentamos que hoy en Perú aún se tiende a convertir al adversario en, y lo que sigue no lo logro leer porque está tapado por este cuadro en el que figuran los nombres de los que suscriben este documento, pero continúa, que irrita más es ese maqueísmo al hablar de buenos y malos basado en la ignorancia fomentada por el ex dictador Fujimori. Entonces sí, pues es que es justamente esto de basado en ignorancia fomentada por el ex dictador Fujimori, lo que muchas, no todos, pero sí muchas personas de izquierda piensan. Y justamente por eso es lo de que es conflicto armado y no terrorismo, ¿no? Porque la información que se ha dado a lo largo de los años, por lo menos después de que Fujimori salió del gobierno, fue información manipulada para que los terroristas queden mal y que las Fuerzas Armadas, que fueron malvadas también, sean levantadas como héroes. Y justamente es a raíz de eso que, bueno, esto ya no es, se dice, bueno, esto ya no es terrorismo, o por lo menos eso es lo que le han metido a la gente en la cabeza. Esto no es terrorismo, o esto no fue terrorismo, sino un conflicto armado interno. Y ya les dije en mi video anterior que no van a comparar a las Fuerzas Armadas con terroristas, por favor, no se pasen. Otra vez, y bueno, lo diré de nuevo, la institución en sí, como institución, lo que buscaba era recuperar la paz del país. Que hubieron malos elementos, que cometieron delitos, sí, que están siendo juzgados y algunos sentenciados también. Pero no van a comparar lo que buscaban las Fuerzas Armadas, que era recuperar nuestra paz, que podamos vivir tranquilos sin tener miedo de salir de nuestras casas y que de pronto un coche bomba reventara, a un grupo terrorista que lo que quería era tomar el poder a través de las armas, con violencia, matando, bueno, causando mucho dolor. Entonces, a mí me sorprende que la señora Anaí Durán firme este tipo de documentos, a menos que ella salga y niegue que ha sido así. Pero bueno, hasta ahora no lo ha hecho. Y a mí sí me preocupa que alguien que postula en un partido político, como congresista o en cualquier puesto en el Estado, firme documentos en los que se diga cosas como estas, ¿no? Que los terroristas son presos políticos y que ya no hay que hablar más de buenos y malos basado en la ignorancia fomentada por el ex dictador Fujimori. Y también me preocupa que a Verónica Mendoza no le preocupe que alguien que es jefa de su plan de gobierno piense de esta manera. A mí me parece bastante delicado. Además, no fue solo esa información la que se presentó ayer en el programa de Milagros Leiva, sino también una foto en la que está Anaí Durán con Alberto Gálvez Olaechea, un ex MRTA. En esta foto ellos están presentando un libro. Y es que claro, no hay que contar la verdad desde el punto de vista de los terroristas, porque hay que recordar que según Anaí Durán, la información en la que
las Fuerzas Armadas son las personas que recuperaron nuestra paz y los terroristas son los que desangraron al país, es información manipulada. Como decía, a ver, lo voy a buscar, como decía el documento, es información basada en la ignorancia fomentada por el ex dictador Fujimori. Sí, pues por eso es que está feliz de la vida junto a un ex MRTA presentando un libro para que se pueda saber su punto de vista. Y por otro lado, obviamente Indira Wilca, Verónica Mendoza no tardaron en solidarizarse con ella, ¿no? A raíz de que ella publicó un tuit en el que dice: hoy en Willax, Leiva y Ortiz me atacaron distorsionando información sobre mi vida privada y mi actividad académica. Me terruquearon y difamaron, cobardes amparados en la impunidad de su canal. No permitiré que ensucien mi trayectoria académico-profesional, tomaré medidas legales. Y Verónica Mendoza dice: toda mi solidaridad con Anaí Durant, coordinadora del equipo de plan de gobierno de Juntos por el Perú, que hoy colabora con Perú Libre. Basta de difamar y terruquear a quienes queremos un cambio para el país. Es tiempo de dialogar y debatir en torno a hechos y propuestas. Miren, nunca la terruquearon. Es más, Milagros Leiva dijo: todo esto que he presentado la hace terrorista. No. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo, no es terrorista. Pero su forma o ciertos actos que ha tenido, como la firma de este documento o la presentación de ese libro, a mí sí me despiertan cierta alarma. Sorry, seré muy extremista, seré, no sé, lo que quieran, pero a mí sí me despierta cierta alarma. Y nunca la terruquearon, simplemente mostraron información para que cada persona tome en cuenta y saque sus propias conclusiones. Entonces, presentar datos reales, hechos reales, no es difamar, como dice la señora Verónica Mendoza, es dar a conocer información al público para que sepa cómo son las cosas. Por otro lado, Indira Wilca dice: miserables, Anaí Durant es una profesional y compañera valiosa. No pueden atacarla por su capacidad ni sus propuestas como parte de un equipo y vuelven a las prácticas de la prensa basura en la dictadura que añoran. Fuerza, Anaí. Otra vez. Es más, justamente, Milagros Leiva comenta que Anaí Durant es una buena profesional y a la par también dice que no es terrorista. Entonces hay que ser claros en eso. Y no la atacaron otra vez. Presentaron información que es válida, que todos los peruanos que podríamos en algún momento, si ya más adelante se presenta un cargo político, podríamos votar por ella. Entonces, basta de victimizarse, ¿no? Más bien, en lugar de estar saliendo a llorar, deberían explicar o negar la información que Milagros Leiva ha presentado. Y justamente hablando de solidarizarse, yo me pregunto si las señoras Verónica Mendoza e Indira Wilca, ya que siempre sacan tanto la cara por las mujeres y por empoderarlas y por las no injusticias y no el maltrato hacia ellas, ya se solidarizaron también con Keiko Fujimori, que hace no mucho recibió un ataque por simpatizantes. Bueno, el ataque no sé si fue por parte de simpatizantes, pero que sí recibió un ataque por alguna persona, y concretamente fue un ataque bastante directo, pues fue una piedra la que le lanzaron. Y además uno de los que asusó esto fue detenido por la policía y fue detectado como el señor Castro Medina, que es activista de Movadef e inscrito a Perú Libre. Entonces, en este caso, el que fue uno de los asusadores y que está inscrito a Perú Libre, yo pienso que la señora Indira y Verónica Mendoza, bueno, Indira no, Verónica Mendoza, ella que se ha aliado con Perú Libre, debería salir a decir algo, ¿no? Algo para que las personas del partido al que ahora ella está apoyando no actúen de esta manera. Y se ha investigado quiénes eran los involucrados en este ataque. Y resulta que uno de los detenidos por la policía, no el que lanzó la piedra, este solo lanzó huevos y tomates al estrado, ¿no? Un aficionado a la gastronomía. Es un docente del SUTEP, ¿no? Del SUTEP Huaraz, simpatizante de Perú Libre. ¿Tenemos la carita del señor? A ver, queremos verle la cara a Macario Teófilo Menacho Solís. ¿Dónde está? Ahí está. Y claro, ahí aparece a la diestra de don Pedro Castillo. Todo con el puñito arriba, por supuesto, ¿no? Como corresponde.
Y luego también han agarrado a otro asusador. Ya, este que vemos es Macario Teófilo Menacho Solís, del SUTEP de Huaraz, simpatizante Perú Libre, lanzando tomates y huevos. En fin. Y el siguiente, ya es más serio, se llama Luis Castromonte Medina, un asusador, ahí está, que este sí es un exactivista del Movadef, que está actualmente inscrito en las filas de Perú Libre. Hemos revisado sus récords y él figura como una persona que presentó su solicitud al Movadef el 29 de marzo del 2011 en Huaraz y ahora es un afiliado válido de Perú Libre. Pero ahí sí no, ahí sí calladitas, no pasó nada, acá no pasó nada. Y por otro lado, justamente con que no se solidarizan con Keiko, pasamos a un tema chiquitito que es Barreto, quien hace poquito, en unas declaraciones con Nicolás Lucar, que dijo que no, ya no hay que difundir mucho este audio en el que se escucha al congresista porque crea mucha división. Y no propalar tanto lo que pueda decir un congresista electo, porque sin duda alguna lo que está haciendo es dividir. O sea, ¿qué les puedo decir? El señor, uno de los abanderados de la proclama ciudadana, esta que ha sido tan aplaudida por todos, pide que por favor no se difundan este audio cuando al contrario se debería difundir para que la gente esté informada, quienes quieran creer bien y quienes no quieran creer, bueno, también chévere. E igualmente es un hecho real y la gente tiene que poder sacar sus propias conclusiones en base a información. Sin embargo, el cardenal Barreto no quiere, ¿no?, que se difundan, conmina a la gente a que por favor ya no difundan esto. ¿Y a qué hora también el cardenal, ya que está hablando de Bermejo, a qué hora se va a pronunciar por el tema de Keiko y de la piedra que le cayó? ¿O ahí tampoco habla? Un poquito raro, un poquito gracioso me parece el cardenal, ¿no? El abanderado, o bueno, no es él, es uno de los abanderados de la proclama ciudadana. Y es que sí, justamente parece que el cardenal, Mendoza, Indira, se pronuncian solamente cuando se trata de políticos como López Aliaga, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando él dijo esto de muerte al comunismo, muerte a Cerrón, muerte a Castillo, wow, ahí sí salieron, pero muy efusivas a condenar esta incitación a la violencia, y que sí, que estuvo mal que dijera eso. En verdad el señor debería aprender a medir lo que dice, pero bueno. Sin embargo, cuando se tratan de otros políticos se quedan callados y bueno, y es más, pide que por favor ya no se difundan audios para no dividir a la población. Interesante. Y hablando de Bermejo y de que el cardenal Barreto no quiere que se difundan más este audio tan popular, ¿ya deslindó Castillo de Cerrón y justamente de Bermejo o no? Hace poquito, si no me equivoco ayer, el señor Castillo dijo esto. Se voltean y te preguntan ¿a dónde vas a ir de la próxima semana? Te preguntan. Entonces, compañeros, ¿por qué una lucha tan desigual? ¿Por qué no se habla de igual a igual? Entonces, en esta carrera política estamos viendo que hay casos extremos y hay extremistas. Pero el trato tiene que ser de igual a igual. Por eso estamos acá y rechazamos todo tipo de estigmatizaciones y todo tipo de extremos. Y concerniente a lo que se ha vertido, estamos ya formando un tribunal de honor para ver si esta persona por nuestro lado que se juzgue y el que tiene delito que se la cumpla y que se la sancione, caiga de donde caiga, así sea mi hermano, así sea mi familia, así sea de Perú Libre y así sea de cualquier espacio del Perú. Así que hay casos extremos y extremistas y que él rechaza los extremos, caiga quien caiga, que han armado un tribunal de honor y que va a pagar, caiga quien caiga, bien, ¿ah? ¿Y en qué momento va a decir que condena específicamente las palabras dichas por Bermejo? ¿Por qué no menciona los nombres de Bermejo, de Cerrón? ¿Les tiene miedo? Y es que ese es el problema, pues, de subirse a un coche, a un partido político
en el que tú no eres el dueño, no tienes la última palabra y a la vez, o tal vez él se inscribió o decidió aceptar este ofrecimiento de Cerrón sin haber considerado bien las consecuencias que podía tener, porque yo no me creo eso de que él no sabía cuál era el ideario programa que fue presentado como un plan o cuál era la forma de pensar de Castillo. Eso yo no me lo creo y estoy segura, y es mi opinión, que él sabía y que a pesar de eso decidió postular por ese partido porque seguramente él también comulga con esos pensamientos. El tema es que no se imaginaron o tal vez no llegaron a calcular la cantidad de rechazo que el comunismo, que el socialismo puede tener en el país. Y es que justamente por algo fue que siempre la izquierda obtiene un porcentaje de votación en el país y no gana por mayoría. Y es porque hay una gran parte de la población que queremos cambios en el modelo económico, o más específicamente en la Constitución, no en el modelo económico, para que los beneficios puedan llegar a más población, pero no queremos cambios drásticos como por ejemplo algo muy tajante en el modelo económico que nos ha ayudado a prosperar, a pesar que sí hay muchas cosas que mejorar. Entonces yo creo que él no calculó en todo esto y por eso es que se subió al coche, empezó con sus discursos bastante extremos, por decirlo de alguna manera, pero ahora se ha dado cuenta que no necesariamente la mayor parte de la población comulga con eso y está subido en un partido de una persona, claro, que le pertenece a una persona que sí tiene este tipo de pensamiento, seguramente al igual que él, solo que él se está dispuesto a variar un poco para irse al medio y poder ganar votos de otro sector, y en cambio el dueño del partido no. Y en este caso, como el que tiene la última palabra es Cerrón, y Castillo no se puede pronunciar por lo que vemos directamente respecto al mismo Cerrón y Bermejo, y no entiendo por qué no se refiere a Bermejo. O sea, podría decir, bueno, sí, nosotros no estamos de acuerdo con las palabras que salieron de la hermosa boquita del señor Bermejo y vamos a armar un tribunal de honor, creo que justamente dijo en su discurso, para poder hacerle un proceso al señor Bermejo y que de acuerdo a votación se decida si va a continuar o no, o qué sanción se le va a dar, e igualmente con el señor Cerrón. Pero no puede hacer eso, pues porque él no es el dueño del partido, sino el señor Vladimir. Y justamente ahora que hemos visto el temor que parece que tiene el señor Castillo respecto a Bermejo y Cerrón, parece que se hace un poquito la pis cuando va a hablar de ellos. Pero la señora Verónica Mendoza también hace referencia al tema y dice esto. A la luz de algunas situaciones, como por ejemplo el audio del señor Guillermo Bermejo o las evidentes discrepancias que hay en algunos temas que Juntos por el Perú llevó en su campaña y que no son de prioridad, porque así lo han dicho, que no son de prioridad de Perú Libre, ¿usted diría que apoya completamente y 100% con respaldo al candidato Pedro Castillo de Perú Libre? ¿O tiene algunas dudas, quizás algunas diferencias que todavía no han terminado de zanjarse o de aterrizarse? Primero que nada, quiero reiterar nuestro rechazo tajante a cualquier insinuación de perpetrarse en el poder o de atentar contra la democracia. Y saludo que el profesor Castillo haya también expresado su rechazo categórico inmediatamente en cuanto se dieron a conocer estas declaraciones y que haya ratificado, ¿no?, ante el pueblo, ante la opinión pública, su firme compromiso de respetar la institucionalidad democrática, ¿no? Uy, sí, el señor Castillo ha sido muy tajante, así tal cual ha sido ahorita Verónica Mendoza respecto a las declaraciones, o bueno, respecto a lo que Bermejo dice en esta conversación, ¿no? Tan tajantes que no son ni capaces de mencionar a Bermejo. En el caso de Verónica Mendoza, no será que no se atreve a mencionar el nombre Guillermo Bermejo porque parece que es muy amigo de su esposo. Justamente ayer en el programa Veto a Saber se presentaron un par de fotos en las que salen muy abrazados, ¿no?, el esposo de Verónica Mendoza junto a Guillermo Bermejo. Entonces, ¿no será por esto que no se refiere la señora Mendoza directamente sobre el tema de Bermejo? ¿Será? ¿No será? Y parece que, según lo que comentó ayer Thorndike, que estas fotos han sido eliminadas de redes sociales. ¿Por qué será, no? Si
no tienen nada que ocultar, nada que temer, más bien deberían publicarlas ahí felices de la vida, momentos tan bonitos que puedan haber pasado. En fin, gente, así es la gente, así es, pues, así son. Los políticos en general son así, ¿no? Siempre son ahí medio doble moral, y es que hay que quedar bien con todos y mal con nadie, y bueno, en fin. Y antes de terminar el video les quería comentar algo que vi que se viralizó mucho hace un par de días, y es que Alejandro Cabero comentó esto en su Twitter, ¿no? Que dice: la ineficiencia del Estado en el proceso de vacunación ha causado que muchos peruanos opten por buscar la vacuna fuera del país. He sido uno de ellos. Ayer he recibido mi primera dosis, lo que no quita que continúe abogando para que todos tengan acceso oportuno a una vacuna. Y Daniel Olivares le contesta: bien que estés vacunado, Alejandro, pero no es necesario justificar ese privilegio pegándole al Estado. Ni en Reino Unido, ni en Alemania, ni en Suiza, ni en ningún país latinoamericano estarías vacunado con la edad que tienes. Entiendo que, porque lo he buscado, entiendo que Alejandro Cabero tiene 28 años. Y es verdad, en ningún país él estaría vacunado ahora. Sin embargo, Daniel Olivares no ha tomado en cuenta que, por ejemplo, en Chile, a partir del 17 de mayo ya se comenzó a vacunar a las personas mayores de 30, o sea, de 30 años hacia arriba. Entonces, seguramente, si el gobierno acá en el país, y con esto me estoy refiriendo a ambos, tanto al de Vizcarra como al de Sagasti, bueno, si estos dos gobiernos hubiesen sido lo suficientemente eficientes, probablemente podríamos estar en la situación de Chile ahora. Y ninguna, o tal vez muy poca gente, estaría considerando irse fuera del país a vacunar, porque ya sabríamos que en los próximos meses nos tocaría, sería nuestro turno. Pero eso no se da, ¿por qué? Porque llegan pocas vacunas. Y eso sí, hay que recordar y tener en cuenta que en Chile se están utilizando las vacunas Sinovac, que bueno, tampoco es que sean las más eficientes, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta eso. En Chile sí se está vacunando a personas ya a partir de 30 años desde el 17 de mayo. Entonces, ahora se supone que porque Sagasti acaba de cerrar un trato con Pfizer, que es considerado bueno, porque Pfizer es una buena vacuna y es un trato por 12 millones. Pero se supone que por esto, por este trato o este contrato que se ha cerrado, que ni siquiera tiene fecha de entrega cierta, ya no le podemos criticar, ya no podemos decir nada, es sagrado, santo y sagrado, cual Vizcarra o como el Cholo Toledo. Miren, ahorita todavía hay cientos de personas que siguen muriendo día a día por la COVID. Ayer, si no me equivoco, fallecieron aproximadamente 300 personas. Entonces, que aplaudir tampoco hay mucho. Yo me pregunto, ¿ya importaron las plantas generadoras de oxígeno? ¿Ya están repartiendo las mascarillas? ¿Ya le están dando a los médicos la cantidad de EPPs que necesitan? Porque también han salido a declarar que sí les están dando, pero no la cantidad suficiente. ¿Ya están haciendo todo eso? Ahorita que en teoría está bajando un poco el contagio, ya están comenzando a ver cómo van a comenzar a equipar mejor los hospitales, los hospitales para una posible tercera ola. Ya están haciendo suficientes pruebas moleculares, porque mientras no hayan vacunas suficientes y no se hagan los testeos adecuados, los casos en algún momento se van a volver a incrementar y va a pasar esta tercera ola. Pero bueno, me imagino que ya no, igual ya estos señores ya se van, ¿no? En julio. Entonces, en datos concretos también, por ejemplo, para que no me vengan acá con cosas, hace solo 6 días el Perú estaba solo por encima de 4 países en Latinoamérica en dosis administradas por cada 100 personas. Entonces ya pues tampoco me vengan acá a querer decir que no le podemos decir nada a Sagasti, porque oh maravilla, cerró un acuerdo más bonito. O sea, las vacunas no son lo único. Además, se supone que tenemos que aplaudirlo también porque de pronto la gente comienza a compartir que ay, a partir de julio comienzan a vacunar a las personas mayores de 55 años. Chévere, ¿ah? ¿Qué estamos? ¿Mayo? ¿Cuánto falta para julio? Pues gente, no se pasen, en verdad. Sí, hay que reconocer que el cierre del contrato con Pfizer es un buen contrato, la vacuna es muy buena, es muy muy buena. Pero ya, pues tampoco me van a hacer besarle las manos a Sagasti porque ha tenido un buen trato, ¿no?
Y algunos dicen, bueno, sí, pero ese es un gol del canciller. Bueno, da igual si es del canciller, de la ministra de Salud o lo que sea. El tema es que pertenece al gobierno de Sagasti y eso sí lo vamos a reconocer, pero tampoco acá me vengan a pedirle que yo le bese las manos a Sagasti, porque finalmente ese es el trabajo que le corresponde hacer y en realidad lo que debería estar buscando hacer ahorita es cerrar más tratos, por ejemplo con CureVac, que parece que también es una muy buena vacuna y parece que también nos quieren dar prioridad respecto a eso. Ojalá que se esté negociando y que puedan cerrar ya ese trato y que a la par comience a trabajar, pues no, que deje de recibir plantas donadas por privados y que el Estado se ponga a hacer su trabajo e importar ellos lo que les corresponde importar. En fin, personas, esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente, cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo, chao, y pónganse la camiseta.